¿Se ven las diapositivas? Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar y presentar sobre el empleo de las pruebas serológicas para el diagnóstico de enfermedades microbianas. Las pruebas serológicas se usarán, primeramente, se tiene que hacer un diagnóstico de la enfermedad infecciosa en el paciente, analizándolo para sacar un diagnóstico presuntivo. De ese diagnóstico presuntivo se va a elaborar una solicitud de laboratorio para las diversas pruebas que existen. Y en el laboratorio recién se van a usar las pruebas serológicas para que utilizaremos para confirmar el diagnóstico de la enfermedad infecciosa, que también nos puede ayudar para evaluar la respuesta inmune del paciente para ver si hay anticuerpos presentes, lo que nos indicaría una prevalencia de los microorganismos. En los tipos de pruebas de diagnóstico podemos tener las directas y las pruebas indirectas. En las pruebas directas se busca el agente infeccioso o un componente de este. Para buscar al agente podemos suponer al cultivo, que luego va a hacer una tinción de Gram, utilizaremos para visualizar al microorganismo en el microscopio. Y para buscar un componente tenemos la PCR, donde buscaremos el ADN, y también la Western blot, donde buscaremos proteínas. En las pruebas indirectas no se va a buscar al agente en sí, sino a la respuesta inmune del ser humano que actuó frente al agente. Llamaríamos a los anticuerpos. Aquí tenemos unos ejemplos, serían la seroneutralización y la inmunización en gel. Aquí en anticuerpos, como ya se ha hablado tanto de anticuerpos, no vamos a buscar su estructura en las dos cosas, sino una división entre policlonales y monoclonales. Los anticuerpos policlonales son una presión heterogénea de anticuerpos que pueden reconocer numerosos, diversos epítopos en un antígeno, mientras que los monoclonales solo van a reconocer a un único epítopo en un antígeno. Los monoclonales se consiguen en laboratorio, donde primeramente se inocula en este caso a un ratón, con el antígeno específico que se va a utilizar para producir una respuesta inmune en el ratón. De esto, unas cuantas semanas después, se va a extraer las células B del vaso, que los vamos a juntar junto con mielomas, que los mielomas son células plasmáticas cancerosas que no pueden producir anticuerpos. Las células B, junto con los mielomas, se van a fusionar para producir hibridomas. Estos hibridomas tienen la capacidad de producir anticuerpos monoclonales específicos contra un único epítopo de un antígeno. Y luego estos hibridomas se van a cultivar y en grandes cantidades para poder tener varios anticuerpos para una sola epítopo. Esto en pruebas serológicas nos ayudaría a detectar el antígeno específico que se inoculó primeramente en diversas muestras biológicas. La importancia radica en que debido a que solo se van a unir a un solo epítopo, va a ser una alta especificidad y solo va a encargarse de ese. Y ya que es fácilmente reproductible, se puede usar varias veces. Aunque esta alta especificidad le puede jugar en contra, ya que si contra un anticuerpo, un epítopo de un antígeno vírico, puede no reconocerlo si es que es de otra diferente cepa, aunque sea del mismo virus. En las características de las pruebas serológicas hablaremos de
3 parámetros o 4 parámetros, porque el tercero se divide en dos, de la sensibilidad, de la especificidad y del valor predictivo positivo y negativo. Estos valores, parámetros, nos ayudarían para la aplicación y para la interpretación de los resultados, sean positivos o negativos. En la sensibilidad se realizará aplicando la prueba en pacientes que nosotros sabemos que están en la situación que queremos diagnosticar, o sea, que los que pensamos que son positivos. Estos resultados positivos nos darán una mayor sensibilidad a la prueba y tendremos menos falsos negativos. Por lo que podemos decir que la sensibilidad es el porcentaje de verdaderos positivos detectados en individuos de esa enfermedad. En cambio, la especificidad se realizará en pacientes o individuos que sabemos que no tienen la enfermedad que queremos diagnosticar, por lo que hablando de especificidad, una mayor especificidad va a dar a muy pocos falsos positivos, ya que en estos casi no va a haber nadie o sea, no debería haber pacientes enfermos. Entonces, especificidad sería el porcentaje de verdaderos negativos que son detectados en individuos sanos. Luego, el valor predictivo, que sería positivo o negativo, nos da la utilidad de una prueba tomada en una población general donde existen individuos sanos y enfermos de la enfermedad que queremos diagnosticar. El valor predictivo positivo es el porcentaje de resultados verdaderamente positivos y el valor predictivo negativo es el porcentaje de resultados verdaderamente negativos. Hasta aquí mi parte. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cuáles son las técnicas para el diagnóstico serológico y vamos a empezar con la inmunodifusión. Inmunodifusión y o precipitación, que son dos técnicas que se van a relacionar bastante entre sí, van a ser parecidas, pero vamos a aclarar cuáles sus diferencias. La inmunodifusión se la va a realizar en un material que permita la precipitación cuando se dé la reacción antígeno-anticuerpo. Esta reacción antígeno-anticuerpo va a ser el fundamento, es lo que estamos buscando y cómo vamos a poder observarlo mediante la precipitación. Entonces, la inmunodifusión, ¿cómo va a ser el procedimiento de esto? Va a ser, vamos a difundir antígenos y anticuerpos a través de un medio sólido, como un gel de agarosa o agar, donde se encuentren formados los complejos inmunes visibles. Para que quede más en claro, vamos a tener aquí este ejemplo, este dibujo, en el que vamos a tener en un soporte el gel de agarosa o de agar, y en una porción vamos a colocar un pocillo con los antígenos, que aquí podemos ver de color azul, y por otra parte, de color amarillo, vamos a colocar el suero del paciente que puede o no tener los anticuerpos. En este caso sí va a tener los anticuerpos, y estos anticuerpos junto con los antígenos van a encontrar su especificidad y se van a juntar en el medio, formando esta línea de precipitación que va a ser visible. El otro, por favor. Esta reacción de precipitación prácticamente va a permitir detectar los anticuerpos y antígenos en el gel. ¿Por qué? Porque en una parte que teníamos los antígenos y por otra los anticuerpos. En esta línea de precipitación es donde se va a encontrar este complejo antígeno-anticuerpos, esta acumulación de estos que se van a poder ser visibles macroscópicamente. Y también, para medir estos, tenemos la curva de precipitación, donde por la parte de los antígenos, que acá podemos ver que es la post-zona, la zona con exceso de antígenos, y por otro lado, la zona de exceso de los anticuerpos, la prozona, va a haber un pico en la zona de equivalencia, un pico donde se va a formar la máxima cantidad de precipitado. Importante, en la zona de equivalencia. El otro, por favor. Ahora las pruebas de precipitación. Estas también se las va a poder realizar de manera vertical o en tubos. La diferencia de la inmunodifusión, se la puede realizar con antígenos, anticuerpos solubles, como vemos en la imagen, en un tubo de ensayo, donde vamos a colocar el suero o los anticuerpos del paciente y encima vamos a colocar los antígenos solubles.
Estos en la línea media van a formar un anillo de precipitación. Este anillo de precipitación que va a ser visible macroscópicamente, como vemos en la imagen de la derecha, donde se está marcando una banda de precipitación de color blanquecino. La próxima, por favor. Diferenciando algunas técnicas de inmunoprecipitación, quisiera que primero veamos la imagen C, el dibujo C, donde dice inmunodifusión radial simple. Esta técnica, ¿para qué va a servir? Prácticamente para cuantificar cuánta concentración de antígeno tenemos en una muestra. En un soporte vamos a colocar un pocillo con el antígeno y este antígeno va a difundir alrededor de esto. Y a más concentración de antígeno, más va a ser mucho mayor este anillo. Y en la parte que vemos mucho más oscura va a ser la zona de precipitación. Entonces podemos ver que en el tercero que está más a la derecha hay mucha mayor concentración de antígeno en comparación con el primero que tiene una menor concentración de antígeno. De esto mismo va a tratar la imagen D, que es la electroforesis en cohete, pero en esta vamos a añadir la electroforesis. En un soporte vamos a colocar un pocillo con antígenos, vamos a someterlo a electroforesis y la longitud de este cohete va a determinar cuánta concentración de antígeno teníamos en la muestra que hemos puesto. Pasando a la imagen A, en la inmunodifusión doble, esta va a permitir diferenciar entre diferentes antígenos. Bueno, sus diferencias o si son idénticos, si no son idénticos, si son parcialmente idénticos. Por ejemplo, en el primer recuadro tenemos dos antígenos que van a ser idénticos, antígeno A y antígeno A. Estos dos se van a unir, se van a duplicar, pero no van a formar la línea de precipitación. En la segunda imagen, donde no son idénticos, donde tenemos un antígeno A y un antígeno B, van a formar dos líneas de precipitación. Y en el parcialmente idéntico, en el que tenemos un antígeno A más B y otro antígeno A, solamente van a compartir en común que tienen el antígeno A. Entonces va a haber una línea, la línea solamente se va a representar por una parte de en la reacción. La imagen B, que es la contrainmunoelectroforesis, es prácticamente la que les expliqué al principio, en el que por un lado se coloca un anticuerpo, el antígeno, y estos por especificidad se van a unir en la línea media formando la reacción de precipitación. Y en la imagen E, la inmunoelectroforesis, en la cual vamos a colocar en un pocillo el antígeno, lo vamos a someter a electroforesis y después vamos a colocar el suero del paciente, que puede o no tener anticuerpos. Colocamos el suero, que en este caso sí tiene anticuerpos, y vamos a poder observar estas líneas, esas líneas de precipitación, que en la imagen se muestran 3 líneas de precipitación, que nos dan la señal de que es un resultado positivo. Gracias. Bueno, ¿qué es la inmunofluorescencia? Es una técnica de laboratorio que utiliza anticuerpos específicos marcados con fluorocromos para detectar la presencia de antígenos en una muestra. Los fluorocromos son sustancias que emiten luz de un color específico cuando se excitan con una luz de longitud de onda corta, lo que permite visualizar los antígenos como estructuras brillantes sobre un fondo oscuro, como vemos en la imagen. Para esto se utiliza microscopio de fluorescencia que tiene la capacidad de emitir luz a una determinada longitud de onda que incide sobre estas moléculas marcadoras para evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la inmunofluorescencia directa. Esto se utiliza cuando el objetivo es buscar y encontrar un antígeno. Esto va a utilizar un solo anticuerpo conjugado con un fluorocromo. La muestra clínica que presuntamente tiene antígenos del microorganismo que está en estudio es puesta en contacto con un anticuerpo dirigido contra dicho microorganismo marcado con fluoresceína. Si el antígeno está presente, se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo y la reacción positiva se verá en un microscopio de fluorescencia. Siguiente, por favor. Inmunofluorescencia indirecta. Aquí es cuando se cuantifica un anticuerpo específico. Aquí se utilizan dos anticuerpos, un anticuerpo primario sin marcar y un anticuerpo secundario conjugado con un fluorocromo. Aquí es donde detectamos los anticuerpos que el paciente genera. Este proceso consta de 2 etapas, porque se va a utilizar también un anti-anticuerpo. En la primera etapa se fijan en un portaobjetos los antígenos del sustrato conocido, por ejemplo el treponema pallidum.
Sobre él se coloca el suero de quien se sospecha la presencia de anticuerpos específicos. Si la reacción es positiva, se va a dar la formación de un complejo antígeno-anticuerpo, pero no visible, ya que el anticuerpo no está marcado. Y en la segunda etapa se agrega una antiinmunoglobulina humana marcada que va a accionar con el complejo del anticuerpo marcado en la primera etapa. Siguiente, por favor. Bueno, el ensayo multiplexado. Esta técnica va a detectar y cuantificar múltiples organismos para el análisis en una sola muestra de volumen. Es decir, que va a permitir analizar múltiples analitos en una sola muestra de forma simultánea. Esto se va a lograr mediante la unión de diferentes biomoléculas como anticuerpos, ADN o ARN o marcadores específicos, los cuales van a ser detectados posteriormente por un equipo especializado. Y bueno, eso sería mi parte. Continuando con lo que es el análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas o la prueba ELISA, vamos a tener en cuenta que esta, al igual que las anteriores pruebas y las siguientes que se van a explicar, tienen como fundamento lo que es la reacción antígeno-anticuerpo. Dependiendo si la prueba va a ser directa o indirecta, la búsqueda de un antígeno, por ejemplo, en la prueba directa, en lo que son las secreciones respiratorias para detectar virus respiratorios sincitial. Pero se habla de una prueba indirecta cuando se realiza la búsqueda de lo que son los anticuerpos, como por ejemplo en el caso de VIH. Para las pruebas de ELISA es necesario tener en cuenta que este tipo de pruebas van a requerir equipos especiales que van a medir la intensidad de cambio de color en los pocillos, como se puede observar en esta imagen, y que estos pocillos son comerciales y que ya vienen preparados en un kit estandarizado. En un ejemplo que se mostraba en el video teórico de la doctora, se habla, ¿no?, de lo que es el diagnóstico de VIH con la detección de anticuerpos en una prueba indirecta, en el que aquí se tiene el pocillo sensibilizado con lo que son los antígenos y aquí se va a añadir lo que es el suero del paciente. Se va a realizar la reacción antígeno-anticuerpo, como se puede observar en esta imagen, y tras un lavado van a persistir estos, ¿no? Aquí este pocillo ya lavado que tiene la reacción antígeno-anticuerpo, se van a añadir lo que son los antianticuerpos. Estos antianticuerpos van a presentar, como se puede observar en el asterisco, representadas las enzimas. Estos antianticuerpos van a reaccionar con los complejos antígeno-anticuerpo y es aquí que tras el lavado y su unión posterior se va a añadir lo que es el sustrato. El sustrato que se añade para la reacción con las enzimas es inicialmente incoloro, a menos que resulte la reacción entre el sustrato y su enzima, como se ve en este caso, que va a dar como resultado la coloración del pocillo y va a indicar que el paciente es seropositivo. En caso de que el paciente fuera negativo, no se daría lo que es la reacción antígeno-anticuerpo, por lo tanto no habría unión de los antianticuerpos y al añadir el sustrato no habría la coloración como se pueden observar en los otros pocillos. Esta coloración va a ser leída o va a ser analizada por el lector que tiene puntos de corte y va a definir si el paciente es positivo o negativo. Continuando con el radioinmunoanálisis o RIA, vamos a ver que va a presentar el mismo fundamento que la prueba ELISA, que es la cuantificación de antígeno-anticuerpo. Como pueden observar en las imágenes, el procedimiento o la reacción es la misma, pero la diferencia va a radicar en el marcador. El marcador, como se observó en la prueba de ELISA, se utilizaba lo que es la enzima que reaccionaba con el sustrato y si se reaccionaba o no, daba una coloración en los pocillos. En el radioinmunoanálisis, los marcadores que van a estar unidos a los anticuerpos van a ser isótopos radiactivos. Entonces el resultado se va a dar como una radiación, por así decirlo. Y tenemos que tener en cuenta que el radioinmunoanálisis ha sido dejado atrás y actualmente lo que más se utiliza es lo que son las pruebas ELISA. Y por último, el Western blot o inmunotransferencia, que en realidad es una variante del análisis de ELISA, va a utilizar diferentes geles de separación de antígenos. Esto a través de electroforesis, que las van a separar de acuerdo a su tamaño y que se van a establecer en diferentes posiciones. Una vez que se observan los antígenos como reactivos, se van a transferir a membranas de nitrocelulosa o nylon, y es sobre estos reactivos que se aplican los anticuerpos. Este se va a lavar y se van a añadir los conjugados radiomarcados. Y en sitios de unión específica de antígeno-anticuerpo se van a visualizar marcas específicas que son observables tras una radiografía y revelada.
Un ejemplo del uso del Western blot puede ser para dar el diagnóstico de confirmación en una infección por virus del VIH. Ya, continuando con lo que van a ser las pruebas serológicas, vamos a tener a lo que es la prueba de fijación de complemento. Esta prueba va a ser lo que es la reacción específica de antígeno con anticuerpo para detectar lo que son anticuerpos específicos. Esto mediante la activación del complemento, el cual, como recordemos, va a tener como uno de los resultados finales lo que es la lisis de la célula. Y la prueba va a ser la siguiente. En un envase se va a colocar lo que es el suero del paciente. En caso de una prueba positiva va a tener anticuerpos. Sobre este suero se le va a añadir antígeno y complemento. Al existir estos componentes, va a haber una unión en los que son el anticuerpo, el antígeno, y a esto se le va a sumar lo que es el complemento, dando un complejo, o sea, un complejo unido. Posterior a esto se le va a añadir en lo que son los eritrocitos de carnero, junto con anticuerpos contra eritrocitos de carnero. Estos, al estar juntos, se van a unir, pero solo van a quedar hasta ahí, no van a ver otro resultado aparte, dando como resultado una prueba positiva, ya que los antígenos y el complemento han sido consumidos por los anticuerpos del paciente. En caso de una prueba negativa, va a repetirse el mismo procedimiento en el que se va a colocar el suero del paciente en un envase, pero en este caso no va a contener lo que son anticuerpos. Se le va a añadir el antígeno y el complemento, pero no va a haber una unión ni la formación de un complejo. También se añade lo que va a ser eritrocitos de carnero y anticuerpo contra eritrocitos de carnero, y en este caso, como no hubo unión al principio de anticuerpos humanos con el complemento, el complemento va a unirse a lo que va a ser el eritrocito de carnero y a su antígeno, dando como resultado la hemólisis del eritrocito. Siguiente. También tenemos lo que es la aglutinación en látex. Esta va a hacerse en lo que va a ser una cama de látex, la cual va a estar sensibilizada con anticuerpos para poder detectar antígenos. Sobre este látex se le va a añadir el suero del paciente, el cual va a tener antígenos o no, dependiendo si es positivo o negativo. En caso de que sea positivo, el suero va a contener antígenos, y esto va a provocar lo que es una aglutinación al entrar en contacto con los anticuerpos y cuando forman un complejo. Esto se usa principalmente para lo que va a ser la determinación de especies bacterianas y puede haber de dos tipos. Una en la que la microesfera del látex va a estar unido a antígenos, los cuales se van a unir a anticuerpos del suero, y otro en lo que las microesferas del látex van a estar unidos a anticuerpos que se van a unir a antígenos. Siguiente. Otros ensayos serológicos que tenemos van a ser lo que son los análisis de inhibición y los ensayos celulares funcionales. En el análisis de inhibición se va a usar lo que es la especificidad del anticuerpo para poder identificar y cuantificar lo que va a ser la respuesta del anticuerpo y la identificación de la cepa. Un ejemplo que nos da el libro va a ser lo que es la inhibición por hemaglutinación, prueba que nos va a permitir distinguir las diferentes cepas y la potenciación que va a tener los anticuerpos desarrollados por las vacunas. En cuanto a los ensayos celulares funcionales, se van a encargar de medir la función de los linfocitos T. Esto a través del uso de leucocitos de sangre periférica, los cuales se van a unir o exponer a lo que son antígenos por aproximadamente de 24 a 32 horas. De esos leucocitos, los linfocitos T van a interactuar con antígenos, dando como resultado una proliferación y una producción. La proliferación y la producción van a ser medidas. En este caso, el primero, que es la proliferación, va a medirse con lo que es la timidina H3, y la producción, que va a ser de interferones gamma, se va a medir con lo que es la citometría y la EIA, que vendría siendo el inmunoanálisis para antígenos asociados a células. Esto se usa para poder medir lo que es el estado inmunológico en pacientes normales y inmunocomprometidos. Siguiente. También tenemos otros ensayos que van a ser la electroforesis de proteínas y de inmunofijación, en la cual se van a medir la producción anormal de inmunoglobulinas, esto en suero y en orina de pacientes que tienen mieloma.
Esto gracias a la técnica de electroforesis, como dice su nombre. También tenemos lo que es la nefelometría, que va a ser una técnica que va a medir los analitos en el suero o el plasma del paciente. Esto a través de una máquina llamada nefelómetro, la cual va a medir la dispersión de la radiación que va a atravesar molécula, va a atravesar la muestra. Y esa sería mi parte. Bueno, yo voy a hablar del citrómetro de flujo. Es una prueba que se basa en el láser. Se va a utilizar para analizar la inmunofluorescencia de las células en suspensión y también es de uso de laboratorio biomédico, de investigación biomédica y de laboratorio clínico. Este va a ser útil para lo que es la identificación y cuantificación de linfocitos, como en un inmunodeprimido, lo que se denomina una inmunofenotipificación, y también para analizar el crecimiento celular para el marcado de fluorescencia. Se utiliza prácticamente un láser para excitar a los anticuerpos que van a estar con fluorescencia que está unido a la célula y se determina el tamaño y la granularidad de esta por medio de que la luz va a llegar a atravesar. También lo que esto quiere decir es que esta registra y analiza la información de la luz del fluorescente y de la luz de dispersión a fin de identificar subpoblaciones dentro de esta muestra. El uso de anticuerpos marcados va a ser con distintos colorantes fluorescentes que va a permitir un análisis de múltiples moléculas con instrumentos que pueden analizar hasta una gama de 12 colores fluorescentes y en parámetros diferentes. Después tenemos los grupos de diferenciación o CDs. Esto es una nomenclatura que se usa para identificar las moléculas de superficie de la célula y hay más de 300 moléculas de CD identificadas. Para empezar, se crea primero un anticuerpo monoclonal contra una molécula de CD. Esta puede identificarse con otros marcadores fluorescentes y se puede utilizar para identificar células positivas de CD4, CD8 o cualquier célula que exprese alguna citosina. Prácticamente las células van a fluir a través del láser a una velocidad de más de 5.000 células por segundo. Y como se ve en la imagen, ahí se va a dar se va a determinar el tamaño y la granularidad de estas células por la dispersión de la luz, pero también por la inmunofluorescencia se puede saber la expresión del antígeno. Prácticamente se va a ver por un método electrónico. Después tenemos al separador de las células activas por fluorescencia. Este también es un citrómetro de flujo que puede aislar las subpoblaciones específicas de célula para su crecimiento en cultivo y se basa en el tamaño y la inmunofluorescencia. De todos estos datos se van a llegar a expresar en un histograma o en un diagrama de puntos. Siguiente, por favor. La serología. La serología se va a utilizar para determinar el estado de evolución de una infección. Prácticamente la respuesta inmunitaria humoral de un paciente va a proporcionar el historial de identificadores de este. La serología se emplea con el fin de identificar al agente responsable de la infección, ya sea también para evaluar la evolución de la infección, para determinar la naturaleza de la infección, y para determinar si esta infección va a ser primaria frente a una reinfección o determinar si es una infección aguda o a una crónica. Los datos serológicos de una infección se van a obtener a partir del tipo y del título de anticuerpos y de las dianas antigénicas. El título de anticuerpos es prácticamente la concentración relativa de los anticuerpos y se considera que se va a considerar como un título. Se puede evaluar la cantidad de inmunoglobulinas reactivas como la inmunoglobulina M, la G, la A y la E, por medio del uso de segundos anticuerpos antihumanos que se van a marcar que sea específico para el tipo de anticuerpo. ¿Qué es la seroconversión? La seroconversión es prácticamente seroconversión o reinfección. Es identificada más que todo 4 veces el título de anticuerpo que se tenía en las primeras semanas de la infección, pasadas 2 o 3 semanas, que el título de anticuerpo debe aumentar 4 veces más. El primer anticuerpo específico que se identifica es la IgM, que es fabricado en las primeras 2 a 3 semanas. Posteriormente se inicia una respuesta de memoria.
Los títulos del anticuerpo pueden, los títulos de los anticuerpos pueden mantenerse elevados en una infección que puede volver recurrente, como lo que es el virus del herpes. Y ya, eso sería todo. Gracias. Listo, doctora. Y a ver, en la organización de su presentación, si le pregunto a Paola, ¿todas las pruebas que ustedes han expuesto se consideran pruebas serológicas? ¿Y por qué son pruebas serológicas? ¿Por qué se llaman así? Paola. Porque son pruebas que se centran en el análisis de los sueros de sanguíneos y sus componentes y propiedades, porque buscan anticuerpos en el suero. Le pregunto a Ariana, ¿por qué entonces se incluyen dentro de la presentación a la nefelometría? Doctora, buenas tardes. Porque también va a existir lo que es la reacción de antígeno-anticuerpo. ¿Nos puede explicar de qué se trata la prueba? A ver, si le pregunto a Rafael, no sé si oí bien, ¿será inmunización o inmunodifusión en gel? Inmunodifusión en gel. ¿Cómo podría definir lo que es un epitope? ¿Epitopo o epitope? Depende, o sea, es inglés o español, el epítope, si quieren español, ¿qué es? ¿Cómo definen? Un epítope sería una parte de un antígeno donde se va a unir el anticuerpo. Está bien. Micaela, ¿cómo define lo que es? O sea, si tuviera que explicar en palabras simples, ¿qué entendió como zona de equivalencia? En sus propias palabras. Es el punto donde se va a unir la mayor concentración de antígeno-anticuerpo, cuando estas dos se unen, el mayor pico. ¿Qué se unen más? ¿Sabe por qué? Me estoy acordando. Tienen una pregunta en el banco de preguntas. Siempre hay una pregunta de esto, que es la zona de equivalencia. ¿A qué se refiere? ¿Será que hay la mayor unión o formación de complejos, pero por qué? Porque es el punto donde encuentran mayor especificidad. Más que especificidad, si hay unión es porque son específicos, unión antígeno-anticuerpo. Depende de la concentración del antígeno y el anticuerpo. Y si hablamos sobre eso precisamente, y le pregunto a Luis, ¿qué diferencia hay entre especificidad y sensibilidad? Luis Alberto. La sensibilidad va a detectar lo que son la capacidad para detectar la prueba en las pacientes, y la especificidad nos va a permitir ver los casos negativos. Si yo les hago una pregunta a todo el grupo. A ver, les voy a preguntar, antes, paso a Ariana, y está Fernanda. ¿Por qué incluyen la citometría de flujo como un ejemplo de una prueba serológica? Porque hay una reacción de un anticuerpo contra el antígeno ligado a la fluorescencia para determinar la cantidad de este antígeno en la prueba. ¿Y qué son las sedes?
Las CD es una nomenclatura que se le denomina a lo que es los grupos de diferenciación. Ya, es que eso es como para ir entendiendo. Citometría sí puede ser considerada dentro de una prueba serológica. A ver, piensen, si yo tengo una mezcla de linfocitos, los linfocitos son de diferente tipo. Les estoy hablando, por ejemplo, pensando en el VIH. Sabemos que dentro de los linfocitos están los helper. Los helper tienen unas proteínas en su membrana que son las CD4. O sea, son proteínas usualmente insertas en la membrana, forman parte de la membrana. Pero si yo encuentro un linfocito que tiene un CD4 arriba, ese es un linfocito T helper. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Utilizo anticuerpos específicos anti-CD4 que estén marcados con fluorescencia y un equipo va detectando la fluorescencia. Ese es el fundamento, ¿no es cierto? Ahora, si yo les pregunto, espérenme un segundito. Perdón, ya. Entonces, les hago una pregunta. Supongamos, si hemos entendido bien lo que son las pruebas serológicas, si se fijan, primera pregunta, ¿qué es lo común entre todas las pruebas serológicas? La reacción antígeno-anticuerpo, doctora. La reacción antígeno-anticuerpo. En todas las pruebas, los anticuerpos actúan como antígenos o como reactivo o es lo que buscamos. Usualmente como reactivos que se van a unir a los anticuerpos. Ya, pero puede ser cualquiera, ¿ya? O sea, en una prueba, ustedes pueden diseñar una prueba donde pueden utilizar el antígeno como reactivo o el anticuerpo. Todo depende de qué estén buscando. Por ejemplo, ahora que estamos en dengue, que está terrible el dengue, ¿qué es lo que se está buscando? Las dos cosas. Les cuento que hay pruebas serológicas y no me han mencionado una prueba que es básica. ¿Cómo se hace la prueba del antígeno nasal, por ejemplo, para COVID o del dengue actualmente? ¿Cómo se hace? Es una prueba serológica. Sí, doctora. Para la prueba antígeno nasal se realiza un hisopado de las fauces y ahí se trata de buscar la huella del microorganismo, es decir, el antígeno, y se somete a pruebas para buscar la reacción. Es una prueba indirecta. No, si es la prueba del antígeno, es una prueba directa. Sí. El antígeno del virus. Y como les digo, la técnica será un ELISA, será un inmunofluorescencia. Porque si ustedes se fijan, lo que me han mencionado, inmunodifusión, ELISA, inmunofluorescencia, son pruebas serológicas. ¿Para qué sirve? Depende para qué esté diseñado. Pero les ha faltado una técnica que está ahorita justo estamos en ese mambo en Bolivia al menos, y en nuestra región peor. Hay una prueba que les ha faltado, que no me acuerdo haberla oído en ninguno. ¿Han oído de la inmunocromatografía? Chicos del grupo. Sí, doctora, pero no hemos profundizado, pero va a ser prácticamente una prueba que utiliza marcadores con partículas de látex u oro, si no me equivoco. De oro, sí. Sí. Sí, puede tener partículas de oro, pueden hacerse la identificación con partículas de biotina. Es que eso es importante, o sea, dentro de la presentación que ustedes han hecho está bonita, han aumentado cosas interesantes que tienen fundamento también de una reacción antígeno-anticuerpo, pero les sugiero para todos aumentar lo que es la inmunocromatografía y eso vamos a ver con más detalle en las clases prácticas, para que vean lo importante que es el conocer las pruebas serológicas. Cosas generales que quiero que ustedes enfaticen
que siempre les pregunto y he orientado más a sus preguntas de examen. Dentro de lo que son las pruebas serológicas hay dos, ¿cómo se llama? Características fundamentales que ustedes las han mencionado, que son la sensibilidad y la especificidad. Desde el punto de vista clínico, porque tienen que conocer esas características, porque eso va a definir de alguna manera cuán creíble es el resultado de una técnica, no porque esté bien o mal hecha, sino por su naturaleza. Es decir, yo, si relacionado a eso, yo les pregunto a todo el grupo, vamos a suponer que queremos saber la seroprevalencia de dengue en la Facultad de Medicina. Para escoger una técnica serológica como la que ustedes han mencionado, ¿escogerían una técnica más sensible o una técnica más específica? Una técnica más específica porque no seríamos un grupo de riesgo, por lo que habría menos personas con esa enfermedad. Lo que no sabemos si somos grupo de riesgo, porque les he puesto el ejemplo de dengue. Tenemos en Cochabamba las últimas estadísticas, más de 4.000 casos autóctonos. Los hospitales están ahora en alerta por la cantidad de pacientes con dengue, o sea, no, como que no nos sirve mucho eso. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿será más específico? Si fuera más específico, ¿qué vamos a tener menos falso que? Vamos a tener menos falsos positivos. Menos falsos positivos, y siempre mantengan eso en consideración. Por lo tanto, no me va a servir mucho una técnica a lo mejor más específica, sino una más sensible. ¿Por qué? Si es más sensible, ¿qué voy a tener menos falsos que? Menos falsos negativos, sí es sensible. Y por lo tanto, yo tendría que hacer la prueba y si voy a tener menos falsos negativos, ya en los positivos recién puedo aplicar, si tengo duda, una técnica que sea mucho más específica, donde no voy a tener el riesgo de estar juzgando falsos positivos. Ya chicos, con eso hemos terminado. Hasta esta clase es el examen, el parcial que está programado para el... ¿Tienen la fecha? El 22. 22 de mayo, que es el parcial. Cualquier duda, ya saben, pueden subir la plataforma para que se les responda a través de la plataforma a medida que vayan estudiando, aunque teóricamente, si seguimos la lógica de las prácticas, ya deberían haber estudiado gran parte de todo este temario. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta sobre mi parte de exposición que era sobre la seroconversión. No sabría bien la definición porque en el libro dice de que prácticamente es cuando se da una infección primaria y luego una infección secundaria y luego explica que es el aumento de 4 veces. ¿Cuál sería el concepto verdadero? ¿Si es de la primaria a la secundaria que pasa o es que el aumento de estos títulos de anticuerpos? Ya, a ver, les voy a explicar eso, lo que es la seroconversión y qué importancia clínica tiene. Cuando uno se infecta, o sea, cuando uno sufre una infección por algún microorganismo, usualmente la respuesta primaria es el desarrollo de IgM y después hay un switch, le llaman, hay un cambio y se generan las IgG. O sea, usualmente los primeros anticuerpos, usualmente, porque no siempre sucede así, aparecen las aminoglobulinas de tipo M y las de tipo G. En muchas patologías, el solamente detectar esas inmunoglobulinas IgM o IgG ya es un diagnóstico de infección y no hay más. Sin embargo, hay algunos otros microorganismos donde van a dar origen al desarrollo de anticuerpos, pero la detección inicial de anticuerpos no implica que el paciente tenga los signos o que los signos y síntomas de ese paciente correspondan a la enfermedad, o sea, no nos indica que está enfermo. Les voy a dar un ejemplo clásico: clamidia. Se puede hacer una serología y puede dar positivo para los anticuerpos, pero eso no implica que el paciente realmente esté sufriendo una enfermedad por clamidia en ese momento. En ese caso de microorganismos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver la seroconversión. ¿Eso qué significa? Se detectan los anticuerpos al tiempo inicial, que generalmente es cuando el paciente tiene signos y síntomas. Y después se vuelve a hacer una segunda prueba ya en la etapa de convalescencia, se llama, o sea, después de un tiempo. Si el título de anticuerpos ha subido 4 veces,
Eso se llama seroconversión. El paciente seroconvirtió. Y ahí recién la prueba se convierte en una herramienta de diagnóstico. No sé si me dejo entender. Entonces, ¿qué es seroconversión? Es el aumento del título de anticuerpos 4 veces con relación al original. ¿En qué caso se aplica? Depende de la patología. Ya les he dado puntualmente. Si yo detecto, por ejemplo, anticuerpos contra el virus VIH, el diagnóstico está dado. El paciente está infectado o es seropositivo o de repente ya tiene SIDA. Si yo hago este mismo estudio en el caso de una clamidia, el comportamiento, y eso ya van a entender mejor cuando veamos cada microorganismo, la patogenia y epidemiología en cada caso. En el caso de clamidia, el detectar solo anticuerpos no nos explica que el paciente esté sufriendo la enfermedad por esa bacteria en ese momento. ¿Cómo yo puedo hacer el diagnóstico en ese caso? Si yo veo seroconversión, o sea, si yo agarro a ese paciente, me dio esa prueba original, le hago un seguimiento y tiempo después vuelvo a hacer cuantificación de anticuerpos. Si los anticuerpos han subido 4 veces, eso es seroconversión. ¿Se entendió? Sí, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, por favor? A ver, aprovecho este espacio más bien para decirles, ha habido algunos errores en cuanto a los grupos que se han repetido, que ya expusieron y que se los volvió a colocar. Una de las explicaciones que he estado revisando es que en un inicio han colocado se han inscrito más de una vez. Creo que se ha subsanado. Necesito saber si hay algún otro grupo que esté repetido y necesito también la lista del resto de los estudiantes que no tienen grupo. Han subido a plataforma 2 adicionales, pero esta mañana me seguían preguntando si los estudiantes, y por favor avísenles, se supone que este es el espacio para que todos nos comuniquemos, si los estudiantes no tienen grupo, suban sus nombres independientes. Al final vamos a hacer un grupo que tenga su tema de exposición en el tercer parcial. Y si no se presentan, simplemente esa casilla va a quedar vacía. ¿De acuerdo? Ya, chicos, si no tenemos más nada, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego, doctora. Para- Hasta luego.